En el día de hoy quiero predicarles bajo el título, o el título del sermón es: La voluntad de Dios no es un mapa, es un camino. Vamos a leer Romanos capítulo 12, versículos 1 y 2. Dice: así que, hermanos, os ruego por las misericordias de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. No os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Aleluya. Pueden sentarse, amados. Gracias, Señor, por tu palabra. Añade bendición. Ordena, coordina, Señor, dirige cada palabra que sale de mi boca. En el nombre de Jesús. Amados, yo creo que a todos nos pasa, a todos los que hemos sido lavados y redimidos por la sangre de Cristo, que nos preguntamos, no sé si a usted le pasa, no voy a generalizar, pero a mí me pasa mucho, y es que yo me pregunto a veces, ¿cuál es la voluntad de Dios para mi vida? Díganme amén si usted alguna vez se ha preguntado eso. Es un constante en mi corazón preguntarme: Señor, ¿y cuál es tu voluntad? ¿Qué es lo que quieres que haga? ¿Cuál es tu deseo y cuál es tu anhelo? Y obviamente, cuando uno enfrenta decisiones o cuando enfrenta situaciones difíciles, importantes de trabajo, relación, matrimonio, estudios, una nueva etapa, sea cual sea la situación, es normal preguntarse: ¿cuál es tu voluntad para mi vida? Y obviamente uno quiere asegurarse que está dentro de la voluntad de Dios. Uno piensa, particularmente a mí me pasa bastante, que a la hora de tomar decisiones quiero asegurarme de que tomo la decisión correcta. O sea, tomo la decisión que es la voluntad de Dios que yo tome. No sé si me explico. Estamos aquí. Creo que todos batallamos, o todos pasamos, o todos pensamos de esta manera. Y muchas veces pedimos a Dios que nos dé señales claras. ¿Sí o sí? Se está riendo, Ángel. ¿Por qué se está riendo? A veces le decimos a Dios que no hable de una manera que entendemos. Yo siempre le digo a Dios: Señor, cuando me vayas a hablar, me puedes hablar en español, entiendo español perfectamente. Me puedes hablar en inglés, entiendo inglés perfectamente. No me hables por señales raras, que me soñé que había un árbol que estaba prendido en fuego, que una nube. Esos códigos, Señor, yo soy muy bruto. Yo a esos códigos no les llego. Si tú me hablas claro, pues yo entiendo y ejecuto tal cual. Todos queremos que Dios nos hable de una manera u otra y que lo haga con claridad para no equivocarnos, porque queremos asegurarnos que hacemos las cosas bien. Creo que hasta ahí estamos bien. Yo quiero comunicarles que Dios tiene una voluntad, pero esta voluntad tiene, podemos decir, 4 vertientes. No sé si es la palabra correcta, pero hay 4, no voluntades porque es una, pero me voy a explicar ahora. Está la voluntad soberana de Dios, la voluntad soberana, lo que Dios ya ha estipulado que esa es y punto. Por ejemplo, Dios tiene estipulado que la tierra rote alrededor del sol y que lo haga en el tiempo que lo hace. Ya Dios estableció la distancia entre el sol y la tierra. Ya eso está establecido. Es una voluntad soberana. Y Dios tiene una voluntad y ha decidido que pues sea día y es día, y sea noche y es noche. Hay estaciones del año. ¿Me están entendiendo? Hay una voluntad que ya está establecida y que se cumple porque ya Dios así lo determinó. Ya Dios ya determinó que debe ser así, y así es. Pero también está la voluntad moral de Dios, y es la voluntad revelada a través de su palabra. Lo que Dios ya tiene establecido que cómo el ser humano debe regirse a través de la palabra de Dios. Está también lo que se conoce como la voluntad permisiva de Dios. Y es la voluntad que reconoce nuestra responsabilidad y libertad de decidir.
Tenemos libre albedrío. Yo creo en el libre albedrío del hombre. Usted sabe que estuvimos hablando en estos días, en la pasada semana estuvimos predicando sobre Sansón, y Dios dio una palabra a sus padres concerniente al nacimiento de ese tajo de chuleta, ¿verdad? Y Dios determinó que a través de él, parcialmente, fue claro, iba a comenzar a liberar a Israel. ¿Se recuerdan? Estoy refrescándole la memoria. Y Sansón Dios había hecho un pacto con sus padres, podemos decir. Había hecho un voto con sus padres. Ellos tenían que ser nazareos, apartados. Ellos tenían que limitarse, no podían no podían consumir uvas, no podían consumir alcohol, ni sidra. Sansón no podía cortarse el pelo. Ustedes se recuerdan de todo eso. Sansón no hizo absolutamente nada de lo que Dios le ordenó hacer. Vivió la vida literal como le dio la gana y lamentablemente murió como no quiso morir. Estamos aquí. Dios cumplió su voluntad en alguien que usó su libre albedrío para beneficiarse, podemos decir. Ustedes recuerdan la historia. Sin embargo, Dios llevó a cabo su plan como quiera. La soberanía de Dios y la voluntad permisiva de Dios. Tienes voluntad, haz lo que quieras, igual Dios cumple su propósito. Estamos aquí. Y entonces está la voluntad personal. El llamado único que Dios tiene para cada uno de nosotros. Estamos aquí. Entonces pudiéramos decir 4 voluntades, pero no me gusta porque es una. Pero está la voluntad soberana de Dios, lo que ya está establecido. Está la voluntad moral, lo que dice su palabra. Está la voluntad permisiva, nos da libre albedrío, nos da la capacidad de decidir. Y está la voluntad personal de Dios. Estamos aquí. Entonces, quiero hablarles, explicarles o llevarles a entender cómo podemos vivir en la voluntad de Dios, cómo podemos vivir sin ese desasosiego de estoy en la voluntad de Dios, estoy sin ese temor de salirnos de su voluntad. Y lo primero que quiero decirles, amados, que la voluntad de Dios no es un misterio que debe como adivinarse, no es una decisión perfecta como que uno tiene que encontrarse con ella. Es una relación, es una oportunidad o una relación que se discierne, que se revela en la medida que caminamos con el Eterno. Nos damos cuenta en la medida que nos relacionamos con Dios cuál es su voluntad. Entonces quiero hablarles primero de la voluntad soberana de Dios. Y la voluntad soberana de Dios es su plan maestro. Es lo que Dios ya tiene establecido desde la fundación del mundo. Lo que dirige la historia, el universo y a su propósito final. Dice Isaías capítulo 46:10. Mi consejo permanecerá y haré todo lo que quiero. Mi consejo permanecerá y haré todo lo que quiero. Amados, algo que usted me ha escuchado decirle muchísimas veces, y es que a Dios nada lo toma por sorpresa. A Dios no le sorprende tu pecado. A Dios no le sorprende tu falta. Dios no está allá arriba diciendo, oh, no me esperaba esto de Walter. Dios no, absolutamente nada toma a Dios de sorpresa. Dios conoce el fin desde el principio y todo lo que se propone se va a cumplir. Entonces, ¿qué les quiero decir con esto, amado? Que debemos descansar en el hecho de que tu vida no está fuera de control. De que todo lo que está aconteciendo, aunque uno no lo entienda, a Dios no le ha tomado por sorpresa. Y hay cosas que Dios permite porque Dios las permite. Honestamente, no puedo pararme aquí y decirles que sé por qué Dios permite ciertas cosas, porque la verdad no lo sé. Lo que puedo descansar en el hecho es de que a Dios no le sorprende lo que está aconteciendo, por tanto sé que Dios sigue en control de mi vida. Yo vi una foto muy interesante y se me olvidó mandársela a los muchachos de multimedia para que la compartan. Y era una foto de la galaxia donde nos encontramos nosotros. Los científicos han determinado que hay miles de millones de galaxias. Y cada galaxia tiene miles de millones de planetas.
Y había una foto bien interesante que tenía un círculo y decía, todas las estrellas que nosotros vemos están en este circulito. O sea, uno no ve más allá. De noche, cuando nos paramos a mirar las estrellas, no vemos más allá de nuestra galaxia. O sea, es un cuadrito chiquitito y vemos tantas estrellas. Y a mí de repente me cae y digo, Dios mío, tú tienes control de absolutamente todo lo que está aconteciendo allá afuera. ¿Cómo me pasa por la mente a veces pensar que no tienes control de mi vida? ¿Cómo a veces nos pasa por la mente pensar de que de repente Dios se ha olvidado de nosotros? Cuando a Dios nada le sorprende y Dios tiene control absoluto de todo lo que acontece en la tierra. Amados, entonces, les digo esto porque a veces pensamos que las decisiones humanas, o sea, que lo que nosotros decidimos, lo que nosotros hacemos, pensamos como que éstas anulan el propósito soberano de Dios. ¿A usted no le ha pasado a veces que usted piensa que toma una decisión y de repente, ay, ya se cayó el plan que Dios tenía conmigo porque decidí por acá? Eso es falso de toda falsedad. Eso es falso, amados. Dios llevó a cabo el propósito que tenía que llevar a cabo con Sansón. ¿Qué le dijo a sus padres? Con él voy a comenzar a liberar a Israel. Y entonces los que estuvieron acá esas semanas, ustedes se recuerdan. Y yo les dije muchas veces, si yo hubiera escrito la Biblia, yo dejo esa historia fuera. Porque honestamente, ese tipo lo que está es empañando la palabra de Dios con su vida tan mal vivida. ¿No se recuerdan? Ustedes están como extraños. ¿Y qué les pasa? Como que están aquí y no están. Entonces, amados, las decisiones humanas, tus decisiones no anulan la voluntad de Dios. La Biblia reconoce, amados, la palabra de Dios reconoce que el ser humano hace planes, toma decisiones, ejerce su voluntad, pero deja claro que en última instancia Dios tiene la última decisión. Dice Proverbios 19:21, muchos son los planes en el corazón del hombre, pero el consejo del Señor permanecerá para siempre. Esto significa que aunque nosotros fallemos, aunque vivimos una vida obviamente imperfecta, aunque pequemos porque todos pecamos, aunque nos rebelemos porque a veces somos rebeldes, el propósito de Dios no se descarrila ni se retrasa. Dios lleva a cabo sus propósitos. Estamos aquí. Entonces, amados, debemos entender que Dios cumple su voluntad soberana, incluso a través del dolor y de los errores. Dice Génesis 50:20, este es José hablando sobre sus hermanos. Vosotros pensasteis mal contra mí, mas Dios lo encaminó a bien. Génesis 50:20. La historia de José demuestra, amados, que la voluntad soberana de Dios avanza, incluso en medio de la debilidad humana y del errar humano. Dios lleva a cabo su plan soberano. Yo creo que el plan, lo que Dios tiene establecido, se cumple y no puedo decir que, bueno, Dios tiene que hacer reajustes. La verdad, no sé si Dios hace reajustes. Pero yo sé que Dios le había dado una palabra a José. Dios le había revelado a José el plan que tenía con él. Y literalmente todo lo contrario, o lo que parecía ser contrario al plan que Dios tenía para la vida de José, aconteció. Y de repente José se ve que el sol y las estrellas y la luna se inclinan ante él. Tiene un sueño en el que Dios lo va a poner en una posición de autoridad, de que va a ser un rey, podemos decir. Y es lo que se sueña y es lo que comparte. Y de repente se ve José en un hoyo, en un foso, vendido como esclavo. ¡Qué contrariedad! Señor, y no fue a reinar que me llamaste. No fue a una posición de autoridad.
Está pasando absolutamente todo lo contrario. Y el problema de nosotros es que creemos que entendemos que cuando Dios nos da una palabra debe cumplirse como nosotros creemos que debe cumplirse. Que debe hacerse como nosotros entendemos que debe hacerse. Debió aparecerse Faraón en la casa de José y decirle a Jacob: hey, tu hijo me lo voy a llevar para que sea el primer ministro de Egipto. Creemos que debe ser así. Sin embargo, entendemos, porque hemos leído la historia de él, entendemos que ese proceso que él atravesó fue necesario. Era parte de. A Dios no lo tomó por sorpresa, porque su voluntad soberana se iba a cumplir independientemente de. ¿Por qué? Porque Dios lo dijo. A nosotros nos toca creerlo porque así será. Entonces, amados, si estás atravesando un momento de dolor o confusión, confía en que hasta esta etapa o esta situación que estás atravesando es parte del plan o propósito que Dios tiene para con tu vida. Porque Dios no anda contradiciéndose. Dios no es como nosotros, que hoy pensamos sí, mañana no. Que hoy decidimos, dependiendo cómo está el clima, así está mi ánimo. Estamos aquí. Dios no anda con esa ambivalencia que es normal en el ser humano, en todos. Cuando Dios dice algo, Dios lo va a cumplir. Y nada, absolutamente nada, ni nadie puede detener lo que Dios ya ha determinado que será. Su voluntad soberana siempre se cumple. Estamos aquí. Lo que me lleva al siguiente punto, y es precisamente la voluntad moral. La voluntad moral de Dios, que es el estándar revelado a nosotros de cómo debemos vivir. Aquí llega la parte en la que Dios tiene establecido de cómo debemos nosotros conducirnos. ¿Usted sabe cuál es la voluntad moral de Dios para cada creyente? ¿Saben? Se los voy a leer. Primera de Tesalonicenses, capítulo 4, versículo 3. Dice: porque esta es la voluntad de Dios, vuestra santificación. La voluntad moral de Dios sobre cada uno de nosotros es la santidad. Y la gente se asusta. Amados, la voluntad moral de Dios no es un misterio, ni es algo subjetivo. Dios ha revelado de antemano, claramente a través de su palabra, cómo espera que nosotros vivamos. Dios no espera que dependamos de modas, ni de opiniones personales, ni de opiniones culturales, podemos decir. Dios ha establecido a través de su palabra, que es eterna, autoritativa y constante, que Él espera la santidad de nosotros. Entonces, esta es la parte que tengo que explicarles. Porque automáticamente usted piensa en santidad y piensa en muchísimas cosas que no debe hacer. Y ciertamente, pues la santidad significa literalmente apartados, separados. Hay un estándar por el cual debemos vivir, pero no debemos dejar a un lado la realidad de que somos seres humanos. Y de que Romanos 3:23 dice: por cuanto todos pecaron, están destituidos de la gloria de Dios. Entonces es allí donde yo entiendo que Dios tiene un estándar, nos está llamando a cada uno de nosotros a vivir. Claro, no estoy bajo ninguna circunstancia, amados, no me malinterpreten, no estoy nunca exhortando o diciendo que está bien vivir en pecado. No es lo que estoy diciendo. Lo que quiero decir es que vamos a pecar. De que tal vez saliendo de acá vamos a faltarle a Dios. Y muchas veces estas debilidades, este pecado que tenemos, que cargamos, el enemigo lo usa para mantenernos abajo y no permitirnos subir o crecer en Dios o avanzar en Dios. Entonces Dios tiene una voluntad moral por la cual nos llama para que vivamos. Tiene su estándar establecido y obviamente debemos regirnos por esta voluntad. Pero ¿qué pasa si yo le fallo a Dios? ¿Qué pasa si Dios me ha llamado a vivir en santidad y le fallo a Dios? De repente ya Dios, bueno, ya no lo puedo usar al pastor porque es tremendo tajo de chuleta. Dios está interesado en nuestro carácter. Dios está interesado en que obviamente seamos personas de carácter. Seamos personas que entienden el llamado que han recibido de parte de Él. Gloria a Dios. Pero dentro de eso debemos reconocer de que no somos perfectos, de que somos imperfectos. Y es allí donde tenemos
que recostarnos, abrazar la gracia inmerecida, abrazarnos de Jesucristo y darle gracias a Dios por ese sacrificio que nos hace aceptos a nosotros delante de Él. Porque por nuestro propio mérito, por nuestra propia cuenta, no podemos. Es allí donde debemos de encontrar la intencionalidad, el deseo de depender de Cristo. Y cuando le falles a Dios, arrepiéntete, porque es su voluntad que seas santo. Arrepiéntete, reconcíliate y vuelve a Él. En vez de alejarte y separarte, vuelve a Él. La santidad, amados, no es un lugar donde uno llega. La santidad es un propósito y es lo que mucha gente no entiende. De que la Biblia habla de que aquel que comenzó la obra en nosotros la va a perfeccionar hasta el día de su venida. Y en lo que Él viene estaremos atravesando situaciones y procesos que nos están santificando. Están de manera continua trabajando en nosotros. Entonces, cuando entendemos que la voluntad moral de Dios de nosotros es la santidad, entendemos que Dios está preocupado o que Dios le interesa nuestro carácter, quiénes somos, pero Dios tampoco nos descalifica cuando fallamos. Vivir en santidad no es solamente limitarse de no hacer, porque es lo que la gente no entiende. La gente cree que Dios está, no haga esto, no haga esto, no haga esto, no haga esto. No le puedo hacer la pregunta porque ya la hice en el pasado. Les pregunto, ¿qué fue lo primero que Dios le dijo a Adán y Eva? Me van a responder, que no coman del árbol del fruto. No fue lo primero que le dijo. No fue un no lo primero que le dijo. Al contrario, le dijo, multiplíquense, coman, disfruten. Después que le dio las instrucciones que le dio fue que les dijo, no coman de ese árbol. Entonces ya estamos precondicionados a pensar que el evangelio se trata de no hacer, no hagas, no hagas, no hagas, no hagas, cuando no es el caso. Lo que pasa es que el evangelio nos llama a ser diferentes. Y ahí es que está la diferencia, valga la redundancia. Esa es la diferencia. Entonces, vivir en la voluntad moral de Dios implica una vida santa, una vida diferente. Y es muy fácil vivir una vida diferente hoy en día. Literalmente, no hacer lo que está haciendo todo el mundo. ¿Verdad? La gente anda emborrachándose, pues yo no me voy a emborrachar. No voy a permitir que eso me controle. La gente anda haciendo esto, aquello, pues yo no hago esto. Ser diferente no es malo. Para mí, hacer lo mismo que la mayoría hace, no solamente es malo, es hasta ridículo. Digo yo aquí pensando, opinando. Soporten mi locura. Romanos 12:2, amados, nos dice, no se conformen a este siglo. No moldeen sus pensamientos a los pensamientos que tiene la cultura o que todo el mundo hace. Sean diferentes. Actúen diferente, caminen diferente. Entonces debemos examinar áreas en nuestras vidas y ver si estamos adaptando, si nos estamos adaptando a la corriente que gobierna el mundo. Hacernos un autoanálisis con el propósito, amados, entonces de salirnos de la corriente y poder tener dirección. Porque si yo hago lo que la mayoría de la gente hace, mi vida será igual que la de la mayoría. Estamos aquí. Entonces, la voluntad moral de Dios que está escrita en su palabra se desarrolla a través de leer su palabra, a través de la oración, a través de la comunidad, lo que hacemos los domingos, el compartir entre nosotros, y obviamente por la guía del Espíritu Santo. Entonces, les digo esto para que, amados, no veamos la obediencia como una carga. La obediencia es más bien una respuesta de amor. Si nos cuesta obedecer, debemos revisar cómo está nuestra relación con el Eterno. Si nos cuesta obedecer, estamos aquí. Debemos revisar cómo estamos. Porque no somos niños ya, somos adultos. A mis hijos les cuesta obedecerme porque son niños. Y entendemos esa parte. Padres, estamos aquí. Que hay que mandarlos a bañarse 15 veces. Y uno lo manda a bañar y ¿qué va? Es una batalla. Pero nosotros éramos así, yo era así también, a mí me mandaban a bañar y era una batalla. Ya no, gracias a Dios. Amados,
Miren, no podemos pedir dirección de Dios si ignoramos sus instrucciones. Si yo ignoro las instrucciones del Eterno, se me va a hacer muy difícil encontrar dirección. Lo que me lleva al siguiente punto, la voluntad permisiva de Dios. Dios respeta nuestra libertad, pero Dios redime nuestras malas decisiones. Fíjese qué bueno es Dios, que respeta nuestra voluntad y redime nuestras decisiones. Dios permite que nosotros decidamos sin dejar de ser soberano. Y la voluntad permisiva de Dios reconoce que Dios lo gobierna absolutamente todo. Dios no fuerza la obediencia. Dios no nos fuerza a obedecerle. Sin embargo, Dios nos creó con la capacidad de elegir. Yo soy fiel creyente de la elección, amados. De que nosotros tenemos la capacidad de elegir. Porque si Dios nos impone algo, entonces no es amor. Si Dios ya ¿cómo se dice? Si Dios ya dice, Darío, tú eres pastor. Y ya serás pastor, porque tú eres pastor. Y no me da la oportunidad de elegir. Es una imposición. ¿Cómo es eso, amor? ¿Ustedes me están entendiendo? Al final del día, todos tenemos la capacidad de elegir si vamos a seguir o si vamos a desviarnos. Yo soy fiel creyente de eso. Y Dios nos creó con esta capacidad de elegir porque verdaderamente nos ama y nos da la oportunidad a nosotros de elegir. Los ángeles no tienen eso que nosotros tenemos. Lo tenían y lo perdieron, podemos decir. Dice Deuteronomio 30:19. A los cielos y la tierra llamo por testigos hoy contra vosotros. Esto es Dios hablándole al pueblo de Israel. Que os he puesto delante la vida y la muerte. Escoge pues la vida. Es un pasaje muy bonito donde Dios está diciéndole las promesas que Él tiene para su pueblo si obedece. Es como el premio, el galardón que les voy a dar si obedece. Serás primero, no serás cabeza y no cola. ¿Se recuerdan esas promesas? Prestarás y no pedirás prestado, etcétera, etcétera. Y Dios le dice, hey, pongo delante de ustedes la elección, la capacidad de decidirse por la vida o por la muerte. La vida, obedecer mis mandamientos. La muerte, desobedecer mis mandamientos. Y les dice, elijan la vida para que les vaya bien y para que prosperen. Entonces, debemos reconocer, amados, que nuestras decisiones tienen importancia, que nuestras decisiones tienen peso, que Dios no nos anda controlando como un robot, sino más bien nos llama a elegir a obedecerle. Sí nos dice, hey, obedezcan por su propio bien. Cuando yo obedezco a Dios, ¿quién es el beneficiado? Yo mismo. Ustedes y Yolanda. Porque adivinen qué, amados. 1515 veces. Dios sigue siendo Dios. Dios fue Dios antes de que usted existiera. Dios es Dios mientras usted existe. Y adivine qué, cuando deje de existir, Dios seguirá siendo Dios, el eterno. Entonces, al final del día, Dios nos pone la elección para que nosotros nos beneficiemos de ella. Y nos dice cuál es la que debemos elegir. Nos da el examen y nos da la respuesta. Figúrese. Sin embargo, nos quemamos. Como quiera, nos quemamos a veces. Entonces, amados, Dios, en su soberanía, en su infinito amor, nos permite o nos da la capacidad de elegir. Y esta es su voluntad permisiva. Y esta misma voluntad permisiva de Dios nos invita a vivir, o nos invita a confiar en Él, no a vivir con miedo. Cuando usted entiende la voluntad permisiva de Dios, esto nos libra de la presión de no sé a ustedes, a mí me liberó, siéndole sincero, de encontrar la decisión perfecta. Porque no hay decisión perfecta. Porque cada vez que decidimos algo, tenemos que rechazar algo. Y como que no hay esa decisión perfecta que voy a tomar, que la tomo hoy, decido hoy hacer esto y las cosas me van a salir al 100. Amados, es difícil
porque hay muchas variantes en las decisiones que tomamos. Pero cuando entendemos que Dios tiene una voluntad permisiva, entendemos que Dios nos da espacios para errar. Ni un amén. Amados, nosotros pretendemos o creemos que debemos tomar siempre, o que siempre vamos a tomar la decisión correcta, o que vamos a hacer las cosas. A veces, amados, nos equivocamos. A menos que usted sea un robot ya preprogramado que sabe todo. Y yo estoy seguro que aquí ninguno de nosotros lo sabemos todo. Amados, a veces decidimos y nos equivocamos. Díganme amén, por favor. Nos pasa muchísimas veces que tomamos una decisión pensando que es la correcta y fallamos. Usted sabe lo bueno de esto, lo que recibí de revelación, es que independientemente de que me equivoque, la voluntad de Dios permanece sobre mi vida. De que puedo decidir mal hoy, me equivoqué, pero Dios no cambia de parecer conmigo ni contigo. Y esto debe darnos cierto alivio de que cometeremos errores, amados. De que vamos a fallar al decidir, pero igual Dios puede usar todo eso, hasta nuestros errores, dentro de su plan soberano. ¿O no? ¿Qué dice Romanos 8:28? A los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. A los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien, amados. Hasta nuestros errores pueden en cierta manera beneficiarnos. No dejan de ser errores. No estoy invitándolo ahora que vamos a hacer lo que nos dé la gana. No es lo que estoy diciendo. Lo que estoy diciendo es que a veces vamos a fallar, pero esto no nos descalifica. Esto no nos escracha del libro. Ah, bueno, fallaste ya. No, amados. Dios sigue siendo bueno. Lo importante es que busquemos o tomemos decisiones buscando obedecer a Dios y no paralizarnos por el temor a fallar. Porque es muy probable que a veces, hasta queriendo hacer la voluntad de Dios, erremos. Porque decidimos de la manera incorrecta. Estamos aquí. Confiemos en que Dios es más grande que nuestros errores. Estamos aquí. Yo creo que Dios es más grande que las malas decisiones que he tomado en mi vida. Lo creo fielmente. Amados, yo creo que la voluntad permisiva de Dios debe recordarnos que somos responsables de nuestras decisiones, pero también que Dios sigue siendo bueno, que Dios sigue siendo fiel y Él es nuestro Redentor. Y Él nos permite la libertad de decidir porque realmente está interesado en que nuestra relación con Él sea una relación genuina. Y cuando fallamos, amados, Dios no nos descarta. Dios no nos descalifica. Él hace lo que hace el GPS. Nos redirige, nos forma. Incluso Dios trae restauración cuando nos apartamos completamente. Aleluya. Dios permite nuestras decisiones, pero nunca pierde el control de nuestra historia, iglesia. Entonces, esto me lleva a la voluntad personal de Dios. La voluntad personal que Dios tiene con cada uno de nosotros, que es el llamado único, diseñado para que vivamos con propósito. Y Dios tiene un propósito personal con cada creyente, no es un plan genérico. Por eso hay pastores, por eso hay evangelistas, por eso hay profetas, por eso hay maestros, por eso hay apóstoles. Por eso hay gente ejerciendo ministerio de distintas maneras. Pero todos como partes del cuerpo de Cristo estamos aquí. Entonces, la voluntad personal de Dios no es igual para todos. No todos son llamados a pastorear, pero todos estamos llamados a servir a Dios. Estamos aquí. No todos son llamados a ser evangelistas. Pero Dios a todos nos llamó a proclamar el evangelio. Dios nos llamó a todos a ser discípulos, a predicar. Todos tenemos ese llamado general, pero Dios lo hace dentro del propósito que tiene para cada uno de nosotros. Estamos aquí. Hay gente que evangelizan con un micrófono, hay gente que evangelizan
con conversaciones individuales. Hay gente que lo hace de distintas maneras. Hay gente que lo hacen a través de dar alimentos, de orfanatos, de diferentes maneras. Pero todos estamos llamados a predicar. Ahora bien, de la manera en que lo hacemos o ejecutamos el llamado es completamente diferente. Hay gente que predican en su trabajo. Y no hablo de predicar de hablar, sino más bien con su carácter, su manera de comportarse, su ejemplo. Hay gente que le predican a sus hijos en el trato con su esposa, con su esposo. Hay gente que ¿me están entendiendo? Hay distintas maneras de llevar a cabo el ministerio, pero todos estamos llamados a llevarlo a cabo. Y Dios tiene una voluntad personal para cada uno de nosotros. Entonces, amados, Dios no anda repitiendo diseños. Dios nos hizo únicos a cada uno de nosotros a propósito y con propósito. La misma naturaleza habla de cuán diverso Dios es. Usted sabía, no sé si usted sabía esto, se lo compartí a unos hermanos, no recuerdo a quién, pero usted sabía que cada vez que hay una tormenta de nieve, los copos de nieve no son iguales. El copito individual, el que cae en su mano que se derrite al tocarla. ¿Usted sabía eso? Nunca son iguales. Eso es de locos. Si usted se pone a pensar, ¿usted sabe cuántos copitos de nieve se necesitan para que se formen 5 pulgadas de nieve en un espacio sobre un carro? Piense, ni uno son iguales. Eso es de locos. Tus huellas digitales, eso las sabemos todos, no son iguales. El iris de tus ojos, el latido de tu corazón no es igual al de nadie. ¿Usted sabía eso? Ni las siamesas son iguales. Ni las siamesas, dice el varón. Amados, Dios es el diseñador y Dios no es repetitivo. Entonces, cada uno de nosotros tiene un llamado específico. Y la Biblia declara que somos workmanship. Padre, somos una obra intencional. Dios nos creó con propósito. Dice Efesios 2:10. Lo voy a leer. Porque déjame parar acá, parece que por eso no lo veía. Dice Efesios 2:10. Porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. O sea que Dios no solamente nos salvó para hacernos libres del pecado, sino también que nos salvó para darnos propósito, amados. Para darnos un propósito. Y como somos únicos y como Dios tiene una voluntad única para cada uno de nosotros, esto es entre paréntesis, debemos dejar, no sé si a usted le pasa, debemos dejar el estarnos de manera constante comparándonos con otros. Amén. Dios no te llamó a vivir la vida de alguien más. Amados, Dios tiene un diseño específico para ti. Dios no te llamó a vivir la vida que tú ves en las redes sociales. Las redes sociales son literalmente una exageración de todo. De todo. Usted ve una gente que postea que siempre está montada en un avión y siempre está viajando. Pero ¿y cómo es que lo hacen? Amados, Dios no nos ha llamado a que intentemos vivir la vida de alguien más bien vivir la vida de nosotros. A cada uno de nosotros de manera específica, de manera intencional, de manera individual, Dios ha dado dones. Dios nos ha dado talentos, experiencias. Incluso tu trasfondo te puede ayudar a llevar a cabo o cumplir el propósito que Dios tiene con tu vida. Tu trasfondo, de dónde eres, de dónde vienes, hasta eso Dios puede usarlo. Entonces, es importante que entendamos que la voluntad personal de Dios que Dios tiene conmigo es única y es para mí. Que no tengo la necesidad de tratar de compararme con nadie más, porque ya Dios tiene una voluntad única para mí solamente. Y la voluntad que Dios tiene, o la voluntad personal de Dios tiene para contigo, se conecta con tus dones, se conecta con tu historia y se conecta con tu tiempo. Mira, Dios nos colocó en este tiempo que nacimos, en este tiempo,
y en este contexto, porque hay algo que Dios quiere hacer a través de nosotros en este tiempo y en este contexto que estamos viviendo. Estoy convencido de eso. Entonces, a veces uno ve, no sé si les pasa a ustedes, a veces uno ve o vemos nuestro pasado y cuestionamos, no está mal, o pensamos, bueno, debía haber hecho esto así o asá o de esta manera, sin entender que Dios puede redimir ese pasado. Dios puede, ese pasado que nosotros a veces huimos o rechazamos, Dios lo puede usar para traer gloria a su nombre y bendecirte en el proceso. Aquello que tal vez te avergüenza o que te duele. Recuerden, nunca sin minimizar el trauma de nadie, nunca es mi intención. No escuchen lo que estoy diciendo. Estoy diciendo que Dios, esa situación traumática o esa situación difícil, puede usarla para bendecirte a ti, para bendecir a otros, para traer gloria a su nombre. Entonces, en lugar de ver nuestro pasado, nuestras circunstancias como obstáculos, preguntémosles a Dios, Dios, ¿qué tú puedes hacer con esto? ¿Cómo puede esto ser de bendición para alguien más si no lo fue para ti? ¿Cómo Dios puede usarlo? Yo sé que es difícil, hay cosas que son un poquito difíciles de explicar, pero la única manera en que podemos entender o aprender cuál es la voluntad personal que Dios tiene para cada uno de nosotros es entender esto, amados. La voluntad de Dios es una relación que se vive, no es un destino que se alcanza. Es una relación que se vive, no un destino que se alcanza. No es, bueno, estoy en la voluntad de Dios. Llegué y ya estoy en la voluntad de Dios. Amados, la voluntad de Dios es una relación. Es tu relación. Y muchas veces no entendemos cuál es la voluntad que Dios tiene con nosotros, la personal, la individual, la específica, porque no tenemos una relación con Él. O porque nuestra relación con Él es en cierta manera genérica. Ni un amén. Están escuchando, están procesando. Díganme amén para saber que están aquí. Miren, déjenme darme un sorbito de agua. Tengo rato con la garganta seca. Esto es en vivo, amados. Miren, la voluntad de Dios, la personal, entienda bien, no es como un punto exacto, no es como aquí estoy, aquí llegué, la encontré. Es más bien una relación que debemos cultivar, debemos desarrollarla. Y muchas veces nos angustia el pensar si hay una sola decisión correcta. O sea, bueno, tomé la decisión correcta, señores, ¿es esta tu voluntad? Y como les mencioné anteriormente, pensamos que el equivocarnos equivale a salirnos del plan de Dios. Sin embargo, la voluntad de Dios no es un punto en un mapa. No es como que usted de repente tiene que adivinar cuál es la voluntad de Dios. No hay una como precisión. Dios nos llama, amados, a dejar la ansiedad, a dejar la preocupación, dice literalmente Pedro, a echársela a Él nuestras cargas. Dios nos llama a caminar con Él. Y ya. Miren, la voluntad de Dios se conoce en la cercanía con Él, no en la perfección. No en la perfección. Es en la cercanía con Él. Como hoy en día uno tiene acceso a la vida de muchísima gente, tal vez nos pasa que escuchamos a alguien decir o hacer un comentario concerniente a la voluntad de Dios y porque la persona está bien o está en una posición de autoridad que puede hacerlo, creemos que es así. No estoy diciendo que el que usted escuche esté mal, estoy diciendo que a veces usamos el parámetro incorrecto para medir si estamos en la voluntad de Dios o no. No se trata de perfección, nunca lo fue. Recuerden, la Biblia no se trata de gente perfecta, la Biblia se trata de un Dios perfecto
amando a gente imperfecta, punto. No se trata de perfección, nunca lo fue. Se trata más bien de caminar con Él, de caminar cercano a Él. Entonces, a veces nos preguntamos, ¿y si me equivoco? ¿Y si decido por aquí y no es por aquí? ¿A usted le pasa eso? No, que yo a veces creo que nada más a mí que me pasa. Que nos preguntamos, ¿y esta es la decisión correcta? Y esto es, amados, en vez de preguntarnos esto, vamos a cambiar la pregunta. Estoy caminando con Dios. Estoy caminando con Dios hoy. Estoy caminando con el Eterno hoy. Honestamente, esa es la pregunta. No es si me voy a equivocar o no, porque si te equivocas, bueno, eres humano. Si atinaste, bueno, gloria a Dios. Either way, either or, cualquiera que sea, igual, no te descalifica. Entonces, en vez de preguntarme si me equivoqué, ¿cómo estoy caminando hoy con Dios? Amados, la relación con Dios es más determinante que la exactitud de cada decisión o que lo correcta de cada decisión. Usted puede estar bien pegado de Dios, bien cercano a Dios y meter la pata. Ustedes no están aquí hoy, pero está bien. Miren, la voluntad personal de Dios, la que Él tiene para cada uno de nosotros, solamente se revela dentro de una relación con Él, no fuera de ella. Si no nos relacionamos con Dios, se nos va a ser difícil entender o saber cuál es la voluntad de Dios para con nosotros. Se nos va a ser muy difícil. Es imperativo, demanda, la vida demanda que tengamos una relación con Dios. Porque, como les mencioné, Dios tiene una voluntad soberana que siempre se cumple, una voluntad moral que se revela a través de su palabra, una voluntad permisiva que nos da la capacidad de decidir a los seres humanos, y la voluntad personal de cada uno que tiene para cada uno de nosotros es la que nos guía. Y esta no es rígida ni mecánica, debe ser orgánica, natural, porque tenemos una relación natural con Él. Entonces, es importante que entendamos que Dios nos guía a nosotros de manera relacional. Es de manera relacional que Dios nos guía, no desde el miedo, no desde la preocupación, no desde la ansiedad, es de manera relacional. Usted se recuerda hace mucho que predicamos sobre Mateo 11:28. Venid a mí todos los que están cargados y trabajados, que yo os haré descansar. ¿Se recuerdan del pasaje? ¿Se recuerdan de la ilustración que utilizamos? Tomad mi yugo. ¿Recuerdan del yugo? Se recordaron ya del yugo. Se recordaron del yugo. La invitación que Cristo está haciendo en el pasaje es a la de caminemos juntos. No es que de repente usted confía en Dios y de repente va a descansar. Amados, es que debe haber una relación y es lo que Cristo está invitando. Tengamos una relación, caminemos juntos para que entonces puedas experimentar descanso. Recuerden, descanso no es ausencia de labor, no es ausencia de trabajo, no es ausencia de actividad. Nada que ver con descanso. Descanso es estar tranquilo en medio de la tormenta, en medio de la tempestad. Saber que Dios que te ama es el que está guardando tus entradas y salidas, es el que te protege, es el que te guía. Allí es que usted sabe verdaderamente en quién está descansando y en quién está confiando. Y todo parte, iglesia, todo parte de cómo estamos con Él, de cómo estamos caminando con Cristo. La Biblia, entienda bien, no elimina la realidad. Me voy a explicar para no ser malentendido. La Biblia no elimina la realidad de que en ciertos momentos tendremos miedo. La Biblia no elimina esa realidad de que ciertamente el ser humano, somos seres humanos. Pero también la Biblia nos exhorta a confiar en Dios. Dios le dijo a Josué,
sé valiente y esforzado. Josué 1. No temas ni desmayes. Créanme que yo estoy 100% seguro que no se lo dijo porque él no lo estaba sintiendo, el temor y el temor y el deseo de rendirse. Precisamente porque estaba en temor y estaba desmayando, le dijo, no temas ni desmayes, porque yo voy a estar contigo. Solamente no se aparte de ti este libro de la ley, para que entonces hagas prosperar tu camino. ¿Ustedes están entendiendo? Ustedes sabían que Dios le dijo a Josué, no temas, no desmayes, y le puso la condición. No se aparte la palabra, no se aparte ni a diestra ni a siniestra. Medita en ella día y noche. Piensa en ella día y noche, para que prosperes tu camino, para que te vaya bien, para que puedas llevar a cabo la voluntad personal que tengo contigo. Debes relacionarte conmigo. No puedes no puedes llevar a cabo el propósito eterno que Dios tiene contigo si no estás relacionado con Él. Y el propósito que Dios tiene contigo, escúchame bien esto que te voy a decir, no solamente bendice tu entorno, te bendice a ti. Te bendice a ti, créeme. Cuando tú estás caminando en la voluntad de Dios o en su propósito, tú recibes el beneficio de ser obediente también. ¿Usted cree que Dios nos ha llamado a vivir aquí endeudados y con 1500 líos? Eso es hasta antibíblico. Entienda bien. Y cuando usted está caminando con Dios, cuando usted camina con Él, y cuando tú caminas en su propósito, el propósito te bendice. Usted sabe que yo no predico prosperidad, Jehová reprenda al diablo, pero el propósito de Dios te prospera. Te saca del lío en el que te encuentras cuando caminas en sus propósitos. Porque no es cierto que Dios te va a usar a ti para bendecir a otros y dejarte a ti entonces en un lugar precario. En un lugar donde tú no recibes el beneficio de ser obediente. Cuando Dios mismo le dijo a su gente, hey, si ustedes me siguen, si ponen por obra mi palabra, si me obedecen, les va a ir bien, les irá muy bien. Porque van a caminar en mi propósito, en mi voluntad personal para con cada uno de ustedes. Y cuando estás en la voluntad de Dios, amados, algo se te va a pegar. Algo bueno se te pega. Amén. Entonces, amada iglesia, es importante que a la hora de tomar decisiones, lo hagamos pensando y confiando en el carácter de Dios. No paralizados por el temor. El carácter de Dios. Dios no guía a nadie con presión. Dios nos cuida con fidelidad, porque Dios es fiel. Debemos comenzar a cultivar una relación con Dios. Cuando conoces el corazón de Dios, su voluntad deja de ser una carga y se convierte en una guía segura. En tu guía segura. Y Dios no nos llama a una vida sin errores, para nada, sino a una vida dependiente, obediente y confiada en Él. Estamos aquí, iglesia. La voluntad de Dios no existe para producir en nosotros ansiedad, confusión, o que nos paralicemos, no sé, temor, nada, para nada. La voluntad de Dios debe producir en nosotros confianza, seguridad, descanso y dirección, porque Dios es el que nos guía, Dios es el que nos encamina. Entonces, es importante que entendamos que Dios no anda jugando al escondido. Dios tiene su voluntad ya revelada a nosotros. Pero es importante que nosotros aprendamos o que Dios nos dé el discernimiento para seguir la voluntad de Dios. Entonces, ya no me voy a preguntar, Dios, ¿cuál es tu voluntad para conmigo? Sino más bien me preguntaré, ¿estoy caminando contigo? ¿Estoy caminando contigo, Señor?
Este es el último mensaje, el último domingo del 2025. 52 domingos estuvimos reuniéndonos. Y la voluntad soberana de Dios nos guardó hasta este domingo. Aleluya. Y yo creo que la voluntad soberana de Dios nos continuará guardando hasta que Cristo venga o Él nos llame. Pero Dios sigue siendo soberano, iglesia. Dios no es hombre para mentir, ni hijo de hombre para arrepentirse. Dios tiene cuidado de sus hijos. Yo estoy completamente seguro y confiado que Dios tiene cuidado de sus hijos. Y cuando usted tiene una relación con Dios, usted nunca toma decisiones partiendo desde el miedo, desde el temor. Nunca. Nunca. La palabra dice que Dios no nos ha dado espíritu de temor, sino de poder, de amor y dominio propio. Dios nos ha llamado a dominar nuestras emociones, ser cautelosos, a ser sabios a la hora de tomar decisión, pero nunca por temor. Al momento que usted toma una decisión por miedo, está sacando a Dios de la ecuación. Al momento que usted decide algo partiendo desde el miedo, Dios no está en el asunto. Se los digo con toda confianza. Dios no está en el asunto. Así que, amados, les dejo con este mensaje último del domingo, con el deseo de que el 26 seamos intencionales en nuestro caminar y peregrinar con el Eterno. Usted sabe que siempre comenzamos el año en ayuno y oración. Y aunque comenzamos esta semana que pasó, oficialmente comenzaremos nuestro ayuno el 1 de enero. Usted, como usted entienda que usted puede hacerlo con sabiduría, como usted entienda que puede hacerlo, hágalo, pero hágase parte. Estaremos ayunando del 1 de enero al 21 de enero, pidiéndole al Señor que sea el que nos guíe en este 2026, el que nos dirija, que revele su voluntad a nosotros, no porque le estamos pidiendo que nos revele su voluntad, sino porque estamos caminando con Él. ¿Me están entendiendo? Hay una diferencia. Cuando caminamos con Él, hay una diferencia, amados. El 2025 se fue y yo ni cuenta me di. No sé si a usted le pasó lo mismo. Pero ya tenemos un año en este lugar. Y fue ayer. Nuestro primer servicio acá fue el servicio navideño del año pasado. Fue ese domingo que yo lo revisité en estos días. Dije, sí, me puse un traje color vino, era Navidad. Es el navideño. Amados, si se nos fue el año, y les voy a dejar con esta pregunta. Si usted camina con Dios como caminó en el 2025, ¿será su 2026 igual o diferente? No tienen que responder. Es para que usted medite en ello. Yo quiero cambiar en el 2026. Bueno, pues camine con Dios entonces. Vamos a orar, iglesia. Que el 2026 sea verdaderamente un año diferente.